Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en el Centro Cívico La Sirena, donde vamos a desarrollar esta conferencia de Ley de Memoria Democrática. Hemos comenzado el día hoy consternados, desgraciadamente, por los terribles sucesos ocurridos ayer por el asesinato terrorista que sucedió en Algeciras. Elevar desde aquí también nuestras condolencias a los familiares y allegados del fallecido y pues nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos y a todo Algeciras, todo nuestro afecto y todo nuestro apoyo. Esta conferencia se enmarca en las actividades que Vox viene desarrollando a lo largo de esta semana para hacer llegar a los sevillanos la consecuencia de una ley sectaria que divide a los españoles entre buenos y malos, que interpreta y manipula la historia y reabre viejas heridas de una etapa que creímos superada en la transición. Lejos de aquellos acuerdos que firmaron nuestros padres y abuelos, el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora con Pedro Sánchez, con la inestimable ayuda de los comunistas y las aportaciones de los separatistas, es decir, de los enemigos de España, ha decidido que les interesa mucho más vivir del pasado, del enfrentamiento, la división, la confrontación y la tensión entre españoles, que vivir en concordia, con tolerancia y mirando hacia el futuro. Zapatero no mintió cuando confesó a su periodista de cabecera que al PSOE le convenía la tensión. De aquello hace ahora ya más de 15 años y hoy podemos afirmar que han conseguido lo que pretendían, un clima de tensión irrespirable gracias, entre otras, a esta ley como la que vamos a debatir hoy aquí. Francisco José Contreras es, además de catedrático de Filosofía del Derecho, uno de los más brillantes diputados en Cortes representando a Vox por Sevilla. Es portavoz de Reto Demográfico en la Comisión de Transición Ecológica y portavoz de Memoria Democrática en la Comisión Constitucional. Memorables son sus intervenciones parlamentarias sobre asuntos que domina, como la mal llamada Ley de Memoria Democrática. Jurista, político y escritor, Contreras es autor de numerosos libros, entre los que cabría destacar Contra el totalitarismo blando, Una defensa del liberalismo conservador, Liberalismo, catolicismo y ley natural o La fragilidad de la libertad. Junto a él nos acompaña esta tarde el periodista Pedro Fernández Barbadillo, director de los programas informativos de 7NN. Su libro de humor, Vocabulario para hablar con nacionalistas vascos, mereció una interpretación parlamentaria en el Congreso por parte del diputado del PNV, Aitor Esteban, al que seguramente no le gustaron sus chistes. Otros libros suyos son Eternamente Franco, con 9 ediciones, que precisamente podría ser retirado de la circulación por algún ofendidito que vaya a llorar a la Fiscalía de Memoria Democrática. Otros libros, como Eso no estaba en mi libro de historia de Imperio Español, con 3 ediciones ya, Los Césares del Imperio Americano, de George Washington a Donald Trump, y Manual para Españoles sin complejos, con 3 ediciones. Coordinó también para el Grupo ECR del Parlamento Europeo el libro Memoria Histórica, Amenaza para la Paz en Europa, con el que colaboró también don Francisco José Contreras. Presentando esta conferencia, una humilde servidora, Cristina Peláez, candidata ya a la alcaldía en Sevilla por Vox y portavoz en el Ayuntamiento del Grupo Municipal de Vox. Moderaré este coloquio sobre la Ley de Memoria Democrática de forma, como decía al principio, que parte de una campaña que estamos haciendo esta semana, donde estamos denunciando todas aquellas cuestiones que afectan directamente a Sevilla con el propósito de esta ley, como la Oficina Municipal de Memoria Histórica, que nos cuesta a los sevillanos casi medio millón de euros, o el Museo de Memoria Histórica, que el Ayuntamiento está construyendo en la antigua cárcel de La Ranilla y que nos cuesta 1,5 millones de euros. La eterna excavación de la llamada
Picorreja, en el cementerio de San Fernando, una fosa común que, a la espera de que algún año concluyan los trabajos, está presupuestada en 1.200.000 euros de momento. Hemos visto también el espectáculo mediático que, al amparo de esta ley, se ha producido con la exhumación de los restos del general Queipo de Llano, hermano mayor honorario de la Hermandad de la Macarena e impulsor de la basílica del mismo nombre, cuyos restos fueron expulsados del templo junto a su esposa y los del general Bohórquez. Huelga decir que si en mayo tenemos opciones de gobierno, todas estas cuestiones dejarán de ser financiadas con el bolsillo de todos los sevillanos. Por tanto, Francisco José, Pedro, muchas gracias por acudir esta tarde a Sevilla para hablar de esta ley. También toda nuestra gratitud a nuestro compañero y nuestro reconocimiento a nuestro parlamentario andaluz aquí presente, Benito Morillo, que defendió en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley sobre concordia entre todos los españoles que obtuvo, como no podía ser de otra manera, el voto en contra del PSOE y de Podemos y, cómo no, la abstención del PP y de Ciudadanos. Y sin más, vamos a comenzar por Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muchas gracias y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Gracias a todos vosotros, gracias a Cristina por sus palabras, gracias a Francisco José Contreras por contar conmigo para estas conferencias y también felicitaros a vosotros, no solo por vuestra asistencia aquí, sino por habernos enviado al Congreso de los Diputados, a nuestro diputado Contreras, porque sus intervenciones, aunque estén limitadas en el tiempo y también por la ayuda de los presidentes de las comisiones, son de las mejores, de las que introducen en el Congreso algo que cada vez es más escaso en España y yo diría que en el mundo occidental, que es la sensatez. Cuando habla de memoria histórica, cuando habla también de cambio climático, que es una de las grandísimas batallas que hay que dar hasta el final, sobre todo aquí en Andalucía, que es una región para la que el campo y la agricultura son fundamentales. Claro, los que vivimos en Madrid, pues tenemos que atravesar mucha carretera hasta llegar al campo. Y como el alcalde nos está encerrando y no nos deja coger el coche, alcalde del PP, y además, pues lo tenemos cada vez más difícil. Yo os tengo que confesar una cosa, y es que si yo fuese de izquierdas, votaría a Podemos. Porque es que Podemos se está saliendo con la suya, está consiguiendo absolutamente todo lo que le quiere sacar a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez pues saca la cartera y empieza a soltar billetes, bueno, en este caso decretos leyes, normas en el boletín oficial del Estado, también billetes. O sea, esto es un asunto de dinero, sí, pero no solo de dinero. Como ha mencionado Cristina, hay aquí una industria de la memoria histórica, como hay una industria del género, como hay una industria de las ONGs, del buenismo, otra industria de la inmigración. Sí, eso es algo que mueve dinero, mucho dinero, pero no solo dinero, es un asunto de ideología y, por tanto, de poder, de obligarnos a los demás a obedecer, que eso es el poder, así es como se expresa. Bueno, pues las leyes, en los últimos meses del año pasado hemos visto esa diarrea legislativa de la que hablaba la PAM, que consiste, usó esas palabras, te veo ahí, Cuervo, que dice, a ver qué está diciendo este. No, ella se expresó así, doña Pam, diarrea legislativa. Y ciertamente, como tú bien sabes, en los últimos meses del año pasado, hicisteis horas extras en las Cortes y también en el Boletín Oficial del Estado, porque salieron leyes a punta pala. Y todavía nos aguardan unas cuantas más de aquí a la disolución de las Cortes, que tiene que ser este año. Pues la ley animalista y alguna que otra más. Bueno, tenemos la ley trans, que niega la biología. Los abanderados de la ciencia, pues ahora niegan la biología, castrar niños.
Y todo, como dicen algunas feministas un poco sensatas, dicen esto es para beneficiar a las farmacéuticas. La ley del solo sí es sí. Ya llevamos, creo que 250 delincuentes sexuales beneficiados por la ley. Pero no pasa nada, no pasa nada. Un día de estos la van a arreglar y la van a solucionar y no pasa nada. Las mujeres están protegidas, tienen un teléfono al que llamar. Teléfono que, claro, alguien lo lleva. Y fueron avisados. Y entre los muchos avisos que se les dio, estuvo, por ejemplo, el del veto de Vox en el Senado a la ley. Está el proyecto de ley en el que se les dijo las consecuencias que podía tener, que era una rebaja de penas. Les dio absolutamente igual. La culpa es, lo siempre, los jueces machistas. Y demás. Legislación ecológica, pues la comida, el campo, los coches, los insectos, que ya nos están preparando para comer insectos. Y aquí van con el PP, insisto, Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Y el único que votó en contra de la ley de cambio climático fue Vox. Cristina, el PP, como siempre, abstención. Ahí de ti si fueses frío o caliente, pero si eres tibio, te escupiré de mi boca. Y memoria. Pero aquí la iniciativa es del PSOE, ¿eh? Aquí cada uno tiene sus pecados. Las memorias son del PSOE, ya en 2000 con Zapatero. ¿Qué se pretende con todas estas leyes? Pues forjar una nueva sociedad en la que ellos y solo ellos puedan hablar y solo sus personajes, sus modelos, tengan honores, ocupen el espacio público. El Che Guevara, Fidel Castro, la Pasionaria. Mira, he cogido el AVE en la estación Atocha, Almudena Grandes. Y cuando me he bajado y hemos cogido mi mujer y yo un taxi para ir al hotel, ponía salida Pablo Iglesias. O sea, esto no es casual. El que crea que es casual, pues por favor, que no sé, que pida ayuda médica. O que sería un libro de historia de Pío Moa o de Stanley Page, por favor, porque no es nada casual. Es disputar el espacio público, porque el espacio público es un lugar donde se homenajea, se proponen modelos, y solo permitir a aquellos que ellos quieran. Entonces, por supuesto, los personajes llamémosle, de derechas o de no izquierda, pues acaban todos excluidos. Si hay suerte, si no, pues exhumados, convertidos en cenizas y aventados. ¿Qué se pretende también con esto? Es la manera de conseguir el poder. Pues una sociedad dividida en clases, en razas, en sexos y también dividida por el pasado y el recuerdo. No sé si alguno de vosotros veríais un tuit de Jordi Évole, gran intelectual, que ya decía durante los mundiales, que decía: sueño con una final Argentina-Marruecos, la pesadilla para el racista español. O sea, absolutamente todo tiene que ser motivo de división, de burla, de ofensa. No puede haber un momento, una ocasión de felicidad. Yo, cuando estábamos viendo mi hijo y yo la final, le dije a mi hijo: oye, pero qué bien se ve la tanda de penaltis cuando no está tu equipo allí jugándosela. Además, bueno. Y entonces los que nos oponemos a todo esto, ¿qué somos? Pues somos fascistas, machistas, islamófobos, imperialistas, carnívoros, lo que sea. Todo podríamos hacer un día una especie de pasapalabra de esto, insultos que nos lanzan los de izquierda. Pum, 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 pum. Habría que hacer hasta una lista de esto. No se argumenta, se insulta. Los jueces que aplican la ley es que son machistas, ya está, y franquistas. Digo, bueno, ¿queda algún juez que recibiese su título cuando vivía Franco? Yo creo que ninguno, porque se han jubilado. O sea, hay una cosa que pasa, que es el tiempo, que es inexorable para todos, aunque algunos de estos del Silicon Valley quieren pararlo con todas estas inversiones en lo que llaman anti-aging, contra el envejecimiento. Bueno, otra estupidez en la que gastar dinero, como les sobra. Y aquí las leyes de memoria son fundamentales para controlar el pasado y también los recuerdos personales y, como digo, el espacio público. La ley de memoria histórica de Zapatero, aprobada en 2002, tenía 14 páginas, 2 del preámbulo y 22 artículos. La de memoria democrática del año pasado, 55 páginas, de 14 a 55.
Hombre, es cierto que ya tenía 12 de preámbulo. Entonces, nuestro amigo Curro, que es catedrático de Derecho, pues sabe que los preámbulos pues, son una especie de índice comentado de las leyes. No, aquí estas leyes te explican detalladamente lo que van a hacer, por qué lo van a hacer, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, todo lo que tienen que hacer y la que se nos viene encima a los demás. Entonces, esto y cada día más confusas, como las leyes fiscales. Más confusa para que Hacienda te la pueda meter, doblada, y encima tengas que pagar. Y en estas leyes, sobre todo en la segunda, la de memoria democrática, tenemos multas a punta pala. En la primera ley, en el preámbulo, se hablaba de concordia, reconciliación y transición. En las primeras líneas, cualquiera que vaya al BOE lo encuentra. Ya en la segunda ya se habla de holocausto y de las 2 guerras mundiales. Digo, oiga, pero si es que España no intervino en ninguna de las 2 guerras mundiales, gracias a Dios, bueno, también gracias a Alfonso XIII y también gracias a Franco, y no sé si va a entrar a la policía. Y encima, con el holocausto, bueno, pero si España, el gobierno franquista, y no sé si... Joder, tú tienes suerte de que tú tienes inmunidad parlamentaria y puedes decirlo tranquilamente. Yo voy a tener que empezar a mirar si tengo a alguien detrás vigilando. Bueno, pues el gobierno español salvó a miles y miles de judíos. Da igual, esto viene de fuera, esto es algo que se ha elaborado y nos lo tienen que meter como sea. Entonces, tenemos también que estar tremendamente doloridos por lo que pasó, no sé, la batalla de Verdún. Miren, no, sinceramente no, la batalla de Stalingrado o durante el exterminio de judíos, de eslavos, de gitanos que hicieron los nazis. Nunca se habla del Gulag, nunca, en estas leyes no se menciona el Gulag, en el que se mató a mucha más gente. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues como digo, ahora toca la fase de la multa. Hemos pasado de la fase de la persuasión y sobre todo de intentar inculcarnos que chico, hay que hacer algo, es que hay que sacar los muertos de las fosas, es que bueno, sí, en el Valle de los Caídos, sí, ahí se quedan y la verdad que no vuelva a haber, pero nunca más, nunca más. Ahora hay que sacarlos y hay que cambiarle el nombre. Multas para amedrentarlos, multas de hasta 150.000 euros por las infracciones muy grandes. La ley trans también tiene multas de otros 150.000 euros para las infracciones muy graves. Es decir, no te van a meter en la cárcel, porque eso es crear un mártir, y eso venderlo en la Unión Europea, pese a todo, todavía cuesta. Ahora bien, te van a dejar tiritando. Entonces ya, la primera multa, ya te lo piensas después de la primera, no sé que te caiga una segunda y te embarguen. Porque claro, no somos nacionalistas catalanes golpistas, y entonces no vamos a tener un indulto, porque esta sí la van a cumplir. Lo vergonzoso es que, por ejemplo, al padre de Yolanda Díaz, que era miembro de comisiones obreras clandestinas, un sindicato ilegal, pues una vez el régimen franquista le metió en el trullo, en Galicia, porque le pusieron una multa de 150.000 pesetas, que número más curioso, y no la pagó por convicción, porque ellos estaban apoyando, había habido una protesta, a la policía se le había ido la mano y había habido 2 muertos. Entonces hubo una protesta y detuvieron al padre, que estaba fichado, multa de 150.000 pesetas, que eso era una gran cantidad descomunal, como la de ahora, de 150.000 euros, no la pagó y a la cárcel. Entonces, ahora tenemos que los zurdos, como dicen los argentinos, hacen lo mismo que hacía el franquismo. Qué curioso. O sea, qué malo era Franco porque puso una multa a mi padre que no quiso pagar y le metió en la cárcel. Pero yo, que soy muy buena, te voy a poner a ti una multa de 150.000 euros porque quiero que estás ofendiendo a las víctimas del franquismo y a sus familias. Pero yo soy muy buena. Ahora bien, te pongo una multa como le puso Franco a mi papá. Entonces, ¿veis? La alteración de la conciencia, de la moral. Estas leyes son un proceso, como cualquier revolución. No es un acontecimiento que se hace y ya está. Ha abdicado el zar, Kevin, ya tenemos democracia. Y dices, no, la cosa va mucho más larga, va mucho más allá y dura mucho. Y aquí tenéis, entre la de 2007 y la de 2022, Ley de Memoria Histórica en Andalucía, en la que se habla del deber de memoria. Y encima tenemos la obligación
de hacer memoria. ¿Y qué memoria? Pues chicos, no la tuya, no la mía, sino la de ellos. Además, estas leyes eliminan y manipulan la historia como ciencia y además establecen un relato. No una cronología, que eso era lo que había antes cuando se estudiaba historia. Tampoco una explicación, ni una comprensión. Un relato obligatorio. Un relato en el que iba Caperucita Roja por el bosque llevando una cestita a casa de su abuelita y le salió un fascista, digo, un lobo. Y ese lobo, o ese fascista, le dijo, ¿a dónde vas, camarada, Caperucita? Y tal, voy a casa de mi abuelita, que es sindicalista. Le digo, qué proletaria descarriada y tal. Que vas ahí con esa caperuza roja y tal. Bueno, pues eso es el relato, buenos y malos. Y ya sabemos quiénes son las hadas buenas y quiénes son las brujas y los otros. Pero al final ganamos los buenos, ganamos Aragón y compañía. Bueno, siempre que hablamos de manipulación de la historia estilo soviético, que es esto, pensamos en lo más burdo, las fotos del camarada Stalin con Trotsky, con Yagoda, Yezhov y Yezhov eran jefes de la Checa, que eran unos tíos despiadados, crueles y demás. Entonces, a medida que iban cayendo, porque Stalin hacía purgas, o sea, no ha habido tío en Europa que haya matado más comunistas que Stalin. O sea, por encima de Hitler. Ya está, esto también hay que tenerlo claro. O sea, los comunistas se devoran entre ellos, son caníbales. Y esto también hay que tenerlo claro para ver quiénes nos intentan imponer la historia, la realidad. Bueno, por lo más burdo, como digo, era tacharlo. No, pero es que ahí la cosa era mucho más seria. Los alemanes bombardearon Moscú varias veces, incluso hay fotografías. Lo sabemos porque había corresponsales extranjeros que lo decían. Ha caído unas bombas, no sé qué, algunos incluso, como digo, hacían fotos. Si las buscáis en internet las encontráis. La historia oficial soviética negó que los alemanes bombardeasen Moscú, y ahí del que lo dijese. O sea, deber de memoria. Vivías en Moscú, vistes los bombarderos alemanes, los Heinkel, los Junker, oíste las sirenas, te metiste en el metro. No existió. 1984. Y hay de ti, como digas lo contrario, Katyn. El genocidio de Katyn, no, los soviéticos no, los alemanes. Y hay de ti, como digas algo. Pacto nazi-soviético, la versión oficial. O sea, Stalin lo hizo sabiendo que Hitler iba a atacar Occidente. Hay testimonios a punta pala. Se niega. No, bueno, es que la explicación oficial dice, no, bueno, es que estaba ganando tiempo. Es que los aliados, las democracias abandonaron a Stalin como abandonaron a la República Española y tal, no sé qué. Y, por ejemplo, Molotov, que sobrevivió a todas las purgas, absolutamente a todas, el canalla de él, cuando Stalin deportó a su mujer, que era judía, cuando la mujer estaba ya deportada, el tío se divorció de ella. O sea, este es el tipo de gente que durante décadas han sido homenajeados pues, por el Partido Comunista Italiano, por el Partido Comunista Francés, por un tal Jean-Paul Sartre. O sea, yo de estos no admito nada, absolutamente nada. La hora y mirando luego mi reloj. Bueno, pues estos individuos, Molotov negaba que se hubiese repartido Hitler y Stalin Europa Oriental. Se encontraron los protocolos secretos cuando abrió los archivos Gorbachov. Mentira sobre mentira. Pero bueno. Y como digo, para imponer esta versión oficial, este relato, multas, expulsiones de la profesión, de la universidad, de los colegios, a los profesores, expurgaciones de bibliotecas, demoliciones de monumentos, placas y demás. Y una nueva mitología, con historiadores de choque y muchas subvenciones. Y verdadera industria, como nos ha anticipado un poco aquí Cristina. Además. Y en Andalucía, junto con Cataluña, pues por desgracia sois adelantados en España de esta memoria histórica. Aquí hay lugares de la memoria, como el barranco de Órgiva, que lo descubrieron en el año 2000, diciendo que ahí había cientos de esqueletos, de huesos, de verdad, había huesos. Incluso salió un viejo canalla que dijo que él había visto con sus ojitos cómo los falangistas llevaban en camiones a los pobres obreros que luchaban por la democracia y por la Constitución, tal, y los ametrallaban, y caían los muertos del terraplén y demás, y uno tras otro, una cosa muy de película, muy de película de propaganda soviética.
Bueno, pues sí, se sacaron huesos, se llevaron a analizar y eran huesos de animales. Y es así, pero es lugares de la memoria, lo podéis buscar en la hemeroteca del país. La desbandá. Dijo el historiador malagueño Antonio Nadal que se arrepentía y que él, que había cifrado en 7.500 muertos, la represión posterior a la entrada de los nacionales en Málaga y demás, le rebajaba de 7.500 a 2.500. Que sí, que son muchos, pero no son 7.000, no es el triple de la tercera parte. ¿Y esto qué supone? Y él también decía, yo tengo los datos, tengo los nombres, tengo tal, pero les va a dar igual porque no van a corregirlo. La tumba de Lorca, que para un irlandés reconocido de todos, pues es como una especie de pozo de petróleo, lo que está constantemente viviendo de ella, excavando tal, y no le da ninguna vergüenza, que tiene una misión, que es exhumar a Lorca. Bueno, nosotros también tenemos misiones, y eso ya, pero la misión nuestra de destruir la estrella de la muerte, pues ya pasamos esa edad. El cementerio de Málaga, también, bueno. En cambio, ¿qué no son lugares de memoria? Cabra, donde hubo un bombardeo en noviembre del 38 con más de 1 centenar de muertos y con la guerra perdida. Córdoba, que es una de las ciudades españolas más bombardeadas durante la guerra civil. Hubo en torno a una cuarentena de bombardeos y más de 200 muertos que no tienen derecho a ser recordados según las leyes andaluzas y nacionales. La ofensiva de Peñarroya en el invierno del 39 de enero, totalmente inútil, para impedir que las tropas de Franco entrasen en Barcelona. Inútil, 8.000 muertos. Bueno, los bombardeos en el verano de 36 sobre Cádiz, Algeciras, La Línea, Sevilla, Ceuta, Málaga, etc. Aquilino Duque, que falleció hace unos meses, que era amigo, un gran escritor, bueno, él cuenta, nació en el Día de Reyes del 31, él cuenta que estaba en julio del 36 en Sevilla, que es ahí donde le pilla la guerra, tenía pues eso, 5 años y medio. ¿Y por qué estaba en Sevilla? Él lo dice, es que mi padre había sido alcalde de un pueblo de Sevilla por cuenta de la Ceda y estaba amenazado de muerte. Y tuvo que venir a Sevilla a refugiarse. ¿Ah? Bueno, esto no se puede recordar. Hace unos meses, Gonzalo Queipo de Llano era el gran problema de España. O sea, que tuviésemos una tasa de paro, y tengamos una tasa de paro del doble de la media europea, eso no es un problema, a la altura de la tumba de Queipo de Llano. Ni tampoco que tengamos un PIB que siga por debajo del que teníamos antes de la dichosa pandemia. Esto es la doble vara de medir del PSOE, o la ley del embudo. Gustavo Queipo de Llano estuvo en todas las conspiraciones contra Miguel Primo de Rivera y Alfonso XIII, junto con Largo Caballero, Indalecio Prieto y todo el PSOE. Hombre, la diferencia es que Queipo de Llano, que era un poco atrabiliario, también hay que decirlo, este señor se enfrentó a Primo de Rivera ya a poco de que llegase al poder, con la ayuda de Alfonso XIII. Y mientras Queipo recibía sanciones, prisiones en castillos y por último es expulsado del ejército, Largo Caballero estaba de miembro del Consejo de Estado cobrando un sueldo público. Bueno, y luego ya cuando cae Primo de Rivera, entonces ya empiezan a conspirar juntos. Las cosas también como son y demás, y estuvieron juntos en París, él e Indalecio Prieto, después del golpe de Jaca, del fracaso del golpe de Jaca. Luego viene la República, Prieto y Largo Caballero ministros, Queipo de Llano recupera su grado de general de división, está le dando un cargo, y después creo que es una de sus hijas, casa con un hijo de Niceto Alcalá Zamora. Y mientras Queipo de Llano sigue siendo un general republicano ideal, todo el PSOE, Largo Caballero, Indalecio Prieto y los amigos de conspiración de Queipo de Llano hacen la revolución del 34. 1.400 muertos en toda España. Pues bueno, resulta que, ya el 36, que os voy a contar aquí, que no sepáis. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Que los nietos de los amigos de conspiraciones de Queipo de Llano han decidido que había que profanar la tumba del compañero de copas en París, de sus mayores, y sacarlo, quisiesen o no. Ellos ni olvidan ni perdonan. Sepamos quiénes son y no admitamos ninguna autoridad moral de ellos.
Concluyo ya, porque este es un asunto en el que, aparte de, podemos hacer muchas bromas, podemos hacer muchos chistes, es un asunto muy serio, porque se trata de controlar la educación de nuestros hijos. El informe de la Real Academia de la Historia de abril del año pasado, en el que daba su opinión sobre cómo se trataban los planes de historia en el bachillerato, un bachillerato escuálido de 2 años, decía que se quejaba de que se hablaba mucho se equiparaba historia y memoria. Junto a la historia estaba siempre la memoria. La memoria dice, bueno, la memoria es parcial, es subjetiva, es individual, tal. La historia trata de ser una ciencia difícil, tal, pero una ciencia, lo total. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque quieren hacerlo, la verdad. Concluyo con 2 citas, simplemente que quiero que dan mi opinión sobre esto, aparte de todas las bromas que podamos decir. Esto es, insisto, muy serio. Julián Zugazagoitia, socialista, ministro que fue de la República, antes de ser ejecutado por los nacionales, escribió en una carta: todo me parecerá soportable antes de envenenar con un legado de odio la conciencia virgen de las nuevas generaciones. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, antes de ser ejecutado por milicianos del Frente Popular en Alicante. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Lo que a mí me da auténtico asco es que haya gente, ya sabemos de qué pie cojean, que no haya querido aprender de estos 2 españoles. Nada más. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Magnífica intervención. Y bueno, pues ahora damos paso al profesor Contreras, profesor y diputado ya. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, por la amable presentación. Y bueno, Pedro me lo ha dejado muy difícil después de una exposición tan amena y tan jugosa, ¿no? Yo voy a hablar fundamentalmente sobre las leyes. Digo las leyes porque hay 2. La ley nacional, en realidad ha habido 2 leyes nacionales, la de memoria histórica de 2007 y la de memoria democrática de 2022. Y hay otra ley autonómica, mucho menos recordada, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada en 2007 y mantenida en vigor por el Partido Popular con mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Entonces, a ver si me alcanza el tiempo para referirme un poquito a cada una de ellas, porque hay diferencias y son interesantes. Bien, un dato interesante es que la Ley de Memoria Democrática Nacional, el Gobierno, el Partido Socialista, la tenía lista desde el verano de 2021, pero no la han activado hasta septiembre de 2022. Es decir, la han tenido guardada en el cajón durante un año. ¿Por qué hacen esto? Bien, ¿por qué la activan precisamente ahora? Yo creo que el Partido Socialista, la izquierda en general, echa mano de la historia cuando se ve en apuros. Actualmente están en apuros, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Por la inflación, porque somos el único país de la Unión Europea que no ha recuperado su ritmo de crecimiento anterior a la pandemia, etcétera. Los productos básicos han visto subir su precio en un 50% y todo lo demás. Entonces, ellos recurren a la historia, es decir, a la manipulación de la historia cuando necesitan una inyección de moral, cuando necesitan, en definitiva, afirmar su superioridad moral, porque de eso se trata. Es decir, para eso sirven estas leyes, para afirmar, digamos, oficialmente y educativamente la superioridad moral de la izquierda, basando esa superioridad en una versión falsificada, distorsionada, sectaria del pasado histórico reciente. En definitiva, el mensaje que se quiere enviar al ciudadano es, bien, puede que no lo estemos haciendo del todo bien en la gestión del presente, quizás no estamos gestionando bien la economía, etcétera, pero recuerda que somos los buenos, recuerda que somos los que siempre, durante 200 años, porque la Ley de Memoria Democrática se remonta a principios del siglo XIX, durante 2 siglos hemos sido los que siempre hemos luchado por la democracia, la libertad, la justicia,
contra estos otros, contra los fascistas que siempre conspiraron contra el progreso, la democracia y la libertad. La ley de memoria existe para esto, existe para esto, para grabar en las mentes de todos los españoles, todos los andaluces, en el caso de la ley autonómica, una ecuación moral que diga izquierda igual a libertad y democracia, derecha igual a fascismo y represión. Por supuesto, son leyes orwellianas, quienes, yo supongo que muchos habréis leído la novela de Orwell, 1984, sabéis a lo que me refiero. El gobierno, por cierto, se llamaba gobierno socialista inglés, es el NSOC, el socialismo inglés, era, digamos, el partido en el poder en Oceanía, que era una de las 3 superpotencias que luchan constantemente entre sí en esa sociedad distópica que Orwell sitúa en 1984. Recordemos que la novela está escrita en el 49. Pues bien, uno de los lemas del socialismo inglés era quien controla, esto Pedro también lo suele citar con frecuencia, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. Esto significa quien tiene el poder en la actualidad está en condiciones de imponer su versión de lo que ocurrió en el pasado y quien consiga imponer su versión de lo que ocurrió en el pasado tendrá garantizado seguir en el poder en el futuro, ¿no? Desde el presente controla el pasado para así mantener el poder indefinidamente. Cito una frase de uno de los personajes de la novela. El partido podía alargar su mano hacia el pasado y decir que tal o cual acontecimiento nunca había ocurrido. Esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. Esto es interesante, ¿no? Quiero decir, si ya es horrible que te maten, que te torturen, etcétera, más horrible aún es que después algún comisario político, décadas después, te borre de los registros, borre del recuerdo histórico, de la historia oficial, de los registros históricos, la huella de tu paso por este mundo, ¿no? Porque entonces como si nunca hubieras existido y, por supuesto, como si tu muerte, tu sufrimiento no hubiese servido para nada. Es decir, son negados póstumamente. Eres expulsado no solo de la vida, sino también de la misma existencia. Es como si nunca hubieras pasado por el mundo. Bien, pues esto es lo que hacen las leyes de memoria. Por esto son tan graves, tan inicuas, porque realmente hacen esto con las víctimas de media España. Y voy a intentar demostrarlo, si el tiempo alcanza. Vamos a ver, estas leyes tienen un propósito oficial que sirve de pretexto, sirve de señuelo, y un propósito real. El propósito oficial es doble. De un lado, reparar los derechos de las víctimas, restaurar los derechos de las víctimas. La ley nacional, la ley de memoria democrática, alude en 2 ocasiones, en el artículo 4 y en el artículo 30, a un derecho a la reparación moral. Claro, ocurre que las víctimas, estamos hablando de una guerra de hace 86 años, por lo tanto están todas muertas, todas las víctimas, digamos, directas, ¿no? Bien, entonces, de un lado se soluciona esto, pues convirtiendo a los herederos descendientes de tercera o cuarta generación de las víctimas, a su vez en víctimas, en formas que ahora vamos a ver, o bien, bueno, todavía asistiendo a los protagonistas directos, exhumando sus cadáveres. Es el tema de la exhumación de fosas, hay que ver, están los pobres tirados en las cunetas. ¿Quién puede oponerse a que se dé digna sepultura a estos que están enterrados en las cunetas? Bueno, vamos a ver. Las dos cosas son engañosas y tienen implicaciones lógicas muy graves. La primera, a saber que las víctimas, o sea, los vencidos de 1939, todavía necesiten reparación moral, todavía, digamos, estén pendientes de ver totalmente restablecidos sus derechos o equiparados sus derechos con los de los que pertenecieron al bando vencedor. Esto implicaría que todo lo que se hizo en la transición, precisamente para eso, precisamente para reponer en sus derechos, compensar a quienes habían pertenecido al bando perdedor de la guerra civil, quedó en agua de borrajas y no hubo una equiparación real, ¿no?
no tengo aquí tiempo de citarlas, hubo montones de leyes en la transición, leyes en las que se reconocieron derechos a pensiones, se reconocieron títulos académicos, se restablecieron carreras funcionariales, incluso ascensos en el ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la Ley 5/1979 sobre el reconocimiento de pensiones, asistencia médica y asistencia social a familiares de fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil. Igual que esta, hubo otras 8 o 10 que no voy a enumerar. Pues bien, si una ley de 2022 afirma que los vencidos todavía están pendientes de reparación moral, todavía España les debe algo, eso implica que todo lo que se hizo en la transición para compensarles fue, ya digo, una engañifa, lo cual implica a su vez que la transición en su conjunto fue una engañifa, y esto es muy, muy importante y muy grave. Estas leyes tienen un efecto implícito de deslegitimación de la transición, La izquierda está haciendo suya la visión podemita de la transición, según la cual la transición no fue realmente tal, es decir, lo que hubo fue una continuación del franquismo por otros medios, porque la transición estuvo tutelada por el ejército, porque la izquierda se sentía intimidada, por tanto no pudo plantear todas sus reivindicaciones, hubo que llegar a un enjuague con la derecha, etcétera, etcétera. O sea que no tenemos todavía una verdadera democracia, tendríamos quizás una democracia imperfecta, o sea que para llegar a la verdadera democracia hay que derogar la Constitución del 78, presumiblemente aboliendo la monarquía y el principio de indisolubilidad de la nación española, y sustituirla por una república confederal de naciones ibéricas con derecho de autodeterminación. Esta es lo que, a mi modo de ver, está implícito en ese enfoque deslegitimador de la transición, que a su vez viene de la afirmación de un derecho a estas alturas, 86 años después, a la reparación moral de los vencidos, ¿no? Esto en cuanto, por cierto, claro, otra forma de deslegitimar la transición es prolongar el periodo de aplicabilidad de la Ley de Memoria Democrática, que supuestamente está para compensar a las víctimas de crímenes del franquismo, hasta 1983, como se ha hecho, por cierto, por exigencia de Bildu. Es decir, el gobierno socialista se ha plegado a la exigencia de Bildu de prolongar el periodo de aplicación de la norma a diciembre del 83. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos que hubo entre el 76 y el 83 fueron gobiernos neofranquistas, ya que todavía cometían crímenes franquistas, según la ley, ¿no? Porque la ley está para compensar a las víctimas de crímenes franquistas. Por tanto, por ejemplo, la ETA mató a 388 personas entre el 76 y el 83. Supuestamente la ETA, claro, todo eso está implícito, pero me parece que es una derivación lógica muy consistente, ¿no? La ETA habría sido una fuerza de resistencia democrática frente a esos gobiernos neofranquistas que hacían un paripé de transición y que en realidad querían continuar el franquismo por otros medios. Por cierto, la ley andaluza hace lo mismo, prolonga el periodo de aplicabilidad. ¿Hasta qué momento? Pues hasta el momento que entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque es sabido que el pueblo andaluz vivió una opresión neofranquista insoportable hasta que se aprobó el Estatuto de Autonomía en el 82. Respecto a lo de las cunetas y tal, bueno, yo además es que estaba hablando hace poco con Miguel Platón, que es el historiador español que ha estudiado esto muy a fondo, y bueno, esto es un disparate, no es cierto que haya tantísima gente en las cunetas, hay muy poca gente, porque la represión muy dura que hubo en ambas retaguardias, tanto en la retaguardia nacional como en la retaguardia Frente Populista, la mayor parte de las ejecuciones tenían lugar cerca de los cementerios y después se inhumaba a las víctimas o en los cementerios o en las inmediaciones de los cementerios. Quiero decir que hay una gran concentración de los enterramientos y muy poca gente en las cunetas, como nos quieren hacer creer. Este mito de las cunetas y de miles de personas todavía en las cunetas, lo que quiere es transmitir la impresión de que, bueno, las víctimas que hemos encontrado hasta ahora no son más que la punta del iceberg. En realidad hubo una terrible represión franquista oculta y ahí llegan al extremo absolutamente disparatado, decir que España es el segundo país con más víctimas o con más desaparecidos
después de Camboya. En Camboya mataron a la cuarta parte de la población, es decir, es un absoluto disparate. Hay muy poca gente en las cunetas y las que hay son mayormente víctimas del bando republicano, porque la represión, como sabe muy bien Pedro, la represión del Frente Popular fue, digamos, más descentralizada. Eran bandas terroristas, esto del Amanecer, la Brigada del Amanecer y todos estos, bandas formadas por milicianos, anarquistas, comunistas, socialistas, pero un poco hacía la guerra cada uno por su cuenta y asesinaba cada uno por su cuenta y lo hacían un poco donde les parecía. Perdona, y se mataban entre ellos. Eso es importantísimo, se mataban entre ellos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, los hechos de Barcelona, en mayo de 37. Sí. El golpe de Estado de Casado. Claro. Que no solo fue en Madrid. Ambas leyes, al declarar víctimas solo a las víctimas de izquierdas, que es personas de izquierda asesinadas por la derecha, están invisibilizando no solo a las víctimas de derecha, sino a las víctimas de la izquierda asesinadas por otras facciones de la izquierda, ¿no? Como dice Pedro, pues esta mini guerra civil de mayo del 37 entre anarquistas y gente del POUM, trotskistas más o menos, contra comunistas. Ahí tengo que corregirte. O sea, el POUM era otro partido marxista, comunista, pero no era trotskista. Precisamente Stalin le cuelga la etiqueta de trotskista para justificar su represión. Sí, por eso quien estaba vinculado al POUM era el pobre George Orwell, que vino a España para parar el fascismo y tuvo que salir por piernas para que no se lo cargasen los comunistas, efectivamente. Mini guerras civiles entre el bando republicano en mayo del 37 en Barcelona y marzo del 39 en Madrid, con los tanques en el Paseo de la Castellana a tiro limpio para dilucidar pues ese pulso final entre los comunistas que querían continuar la guerra a toda costa siguiendo instrucciones de Stalin para intentar enlazar con la guerra europea que ya se perfilaba en el horizonte frente a los, digamos, socialistas y anarquistas honrados como Julián Besteiro, que entendían que no tenía ningún sentido prolongar la agonía y que debía ofrecerse la rendición a Franco, ¿no? Bueno, pues esas víctimas de izquierda, muertas por la izquierda, también son negadas, también son ocultadas por estas leyes sectarias. Pero bueno, me he desviado y no recuerdo por dónde iba. Es que lo de las cunetas ahí tiene mucho de mito y sí. Y que, sí, exactamente, la coartada, la excusa es lo de sacar a los pobres que están en las cunetas y reparar en sus derechos a las víctimas, pero el propósito real es adoctrinar a toda sociedad en la idea según la cual la izquierda siempre luchó por la democracia y la libertad, la derecha, por su propia naturaleza, es enemiga de la democracia y la libertad. Y todo esto, para conseguir ese adoctrinamiento, se establece un aparato de propaganda y reeducación verdaderamente exhaustivo. Por ejemplo, un plan de memoria democrática cuatrienal, artículo 12 de la Ley Nacional. Se ordena que se incluyan contenidos de memoria democrática, o sea, de sectarismo histórico, en los programas educativos de todas las etapas educativas. Esto está en el artículo 44.1. Y también se incluyan contenidos de memoria en los planes de formación inicial y permanente del profesorado. Artículo 44.2. O sea, se va a adoctrinar tanto a los niños como a los profesores de los niños. Y también memoria democrática en los planes de formación permanente de los funcionarios de la Administración General del Estado. Todos los funcionarios de la Administración tienen que ser adoctrinados en sectarismo histórico. El artículo 56 prevé un Consejo de Memoria Democrática que recuerda al Ministerio de la Verdad. Quienes hayan leído a Orwell saben a lo que me refiero, etcétera, etcétera. Yo creo que es un aparato de propaganda y reeducación como no se veía en Europa desde la época soviética. Bien, entonces, como he dicho, pues cosas muy fuertes. Alguno que no conozca la ley puede estar pensando, bueno, este va a rapear a casa porque este Vox está cargando las tintas. Un poco no será tanto, ya será menos. Voy a leer solo un párrafo de la exposición de motivos, importantísima, como dijo antes Pedro, que nos da el marco conceptual en el que debe ser interpretada la ley y, en definitiva, el mensaje histórico-moral que se quiere transmitir a la sociedad. Un párrafo, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del XX, multitud de españoles y españolas lucharon y dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país.
Hasta la Constitución del 78, esos periodos democráticos eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania. O sea, lo que dije antes, se remontan a 1800, se remontan a principios del XIX y nos presenta la historia española de los últimos 2 siglos como una lucha entre la luz y las tinieblas. Y está claro quién es la luz y quiénes somos las tinieblas, ¿no? La izquierda siempre luchó por la democracia y la libertad y la derecha conspiraba constantemente para evitar el progreso de la democracia y la libertad. Y la culminación de esa lucha entre el bien y el mal fue la Segunda República Española, una democracia luminosa que fue el asombro del mundo, pero claro, los malos no pudieron soportar tanta luz y entonces conspiraron y llamaron en su auxilio a las potencias fascistas extranjeras. Esto es muy importante. Además, yo creo que es una constante en la historiografía de izquierdas, enfatizar la importancia de la intervención extranjera en nuestra guerra civil, la intervención fascista, con lo cual se le está negando el carácter de verdadera guerra civil. Es decir, ellos nos dan a entender que no es que la sociedad española se partiera en 2 partes, que desgraciadamente se enfrentaron a muerte, sino que unos cuantos traidores, unos cuantos terratenientes, obispos y fascistas, pues llamaron a los nazis, a la Alemania nazi y a la Italia fascista, para derribar la maravillosa democracia que contaba con el apoyo de todo el pueblo. O sea, fue una lucha de las élites corruptas contra el pueblo y la democracia, ¿no? Obviamente no fue así, pero no tengo tiempo de demostrar por qué no fue así, porque no tengo tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la otra, la ley andaluza, ¿no es cierto? Es anterior, es 2017 y es en algunos aspectos más radical, es más radical que la ley nacional. Yo formé parte de la comisión de Vox que negoció con el Partido Popular las condiciones del voto favorable de Vox a la investidura de Moreno Bonilla en 2019, o sea, los primeros días de 2019, después de las elecciones autonómicas de diciembre del 18. Y lo que llevamos nosotros a esa mesa de negociación en este punto fue la simple derogación de la ley de memoria andaluza, porque nosotros consideramos que no debe haber leyes sobre historia. En un país libre, el Gobierno no impone por decreto una versión determinada de la historia, sino que permite que los ciudadanos, los historiadores, investiguen en diversas direcciones, lleguen a sus propias conclusiones, las contrapongan y así, presumiblemente, se irá abriendo paso a la verdad o bien simplemente subsistirá una diversidad de puntos de vista que es lo esperable en una sociedad democrática y pluralista, que no estemos de acuerdo en la mayoría de las cosas, entre ellas en la interpretación de la historia. Es decir, nosotros, los que nos llaman siempre fascistas, somos los únicos que creemos de verdad en la libertad de investigación, en la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión en materia histórica, ¿no? Creemos en eso que dijeron los famosos fascistas, John Stuart Mill o Karl Popper, de que el Estado, el Gobierno no tiene la omnisciencia, no es omnisciente, por tanto no puede decretar cuál sea la verdad, tampoco en materia histórica. Lo que debe permitir es que se formulen teorías diversas, que choquen entre sí, que compitan entre sí, y así como en la evolución biológica las especies mejor adaptadas al medio tienden a prevalecer, a sobrevivir y tal, pues así también en el debate teórico, cuando hay libertad de debate, las teorías mejor fundadas terminarán prevaleciendo sobre las teorías falsas, ¿no? Bien, nuestra pretensión, por supuesto, fue rechazada por el Partido Popular. Es, son muy radicales, derogar la ley, no. Vamos a cambiarla por una ley de concordia. Una ley de concordia y eso fue lo que se firmó en el este. Entonces, por 2 veces, aquí está Benito Morillo, que me parece que defendió nuestra ley lo hemos hecho 2 veces, una ley de concordia en diciembre de 2021 y una ley de reconciliación en noviembre de 2022. Por supuesto, el Partido Popular, incumpliendo su compromiso de investidura, pues se abstuvo, ¿no? Se abstuvo, votó en contra, se abstuvo en la...
en la ley de Concordia se abstuvo y la otra está pendiente todavía, pero está presentada en noviembre, registrada en noviembre. Bien, pero bueno, sí. Entonces, vamos a ver, ¿por qué digo que es más radical que la nacional? Porque, bueno, a mí me parece que lo más infame de estas leyes, aparte de que se imponga por decreto una versión maniquea, sectaria de la historia reciente, es su ocultación de las víctimas de uno de los bandos, porque realmente es así. A efectos de estas leyes, solo la izquierda tuvo víctimas. Las víctimas de derechas simplemente no existieron. Es decir, son borradas retrospectivamente de la historia, lo cual es una segunda muerte orwelliana en el sentido que dije antes, ¿no? Y hay una diferencia, es que la ley nacional hace esto, digamos, de manera indirecta, de manera más indirecta. Es decir, no hay ningún artículo de la ley nacional que diga explícitamente, no, solo son víctimas los de la izquierda. No. Lo hacen de manera indirecta, por ejemplo, mediante la acotación temporal de las fechas de aplicabilidad de la norma. Arranca el periodo el 18 de julio del 36, con lo cual ya se están excluyendo las aproximadamente 3.000 víctimas de violencia política, una violencia protagonizada mayoritariamente por la izquierda, entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36, ¿no? Y después te ponen una exposición de motivos tan maniquea que te dice que la izquierda representa la democracia, la libertad y la derecha, la negación de la democracia y la libertad, que, bueno, uno implícitamente llega a la conclusión de cómo los buenos podrían matar a nadie, ¿no? Luego, implícitamente se nos está diciendo que solo hubo víctimas de izquierdas, pero tienen, en fin, la contención o el pudor de no decirlo explícitamente. La ley nacional, la ley autonómica te lo dice con todas las letras. Y se me acaba el tiempo y no puedo demostrar, pero de verdad, en el marco de estos principios resulta irrenunciable para la ciudadanía de Andalucía garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y de la resistencia popular contra la dictadura. Esas son las únicas víctimas que le interesan a la ley andaluza, las del franquismo y las de la resistencia popular contra la dictadura. En este camino quedó el padre de la patria andaluza, Blas Infante, asesinado como miles de andaluces y andaluzas por su lucha por una Andalucía libre y más justa. Después en el artículo 4 hay definiciones legales, ¿no? Y una de ellas es la definición de víctimas. Son víctimas todas las andaluzas y andaluces que por su lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas y mentales, es decir, los andaluces y andaluzas que luchaban por los derechos y libertades del pueblo andaluz. Esos son las víctimas, según la Ley de Memoria Democrática. Es decir, además del sectarismo izquierdista, esta ley andaluza incorpora un enfoque de nacionalismo andaluz, ¿no? Por lo visto, los que murieron en nuestra guerra civil en Andalucía en el 36, estaban luchando por la autonomía andaluza. Yo estoy seguro que si hubiese hecho una encuesta entre los milicianos que estaban ahí en las trincheras en el 36 y tal, se les preguntase por qué luchaban, ni uno solo habría dicho que estaba luchando por el pueblo andaluz o por las libertades andaluzas o por la autonomía andaluza. Es que la ley también alude en cierto momento a que, claro, es que estaba a punto de aprobarse la autonomía de Andalucía en el 36, que los fascistas no lo podían soportar. Hicieron la guerra civil para impedir la autonomía andaluza. Después, todo el aparato educativo, propagandístico, etcétera, también está presente en la Ley de Memoria Andaluza, el artículo 47, para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente en materia de educación incluirá la memoria democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de adultos. Después el 47.2 dice que también en los planes de formación del profesorado, ¿no? Memoria democrática también para el profesorado y también en las universidades, un extremo al que no llega la ley nacional, pero el artículo 47.3 de la ley andaluza dice que se impulsará en colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la memoria democrática en los estudios universitarios. Y el artículo 48 implica a los medios de comunicación públicos. También ellos están obligados a adoctrinar. Artículo 48. A través de los medios de comunicación públicos de Andalucía se potenciará el conocimiento de la memoria democrática de Andalucía mediante programas divulgativos de debate, documentales y de ficción, etcétera, etcétera. Bueno,
Muy interesante las dos conferencias. Es un lujo contar aquí con estos dos ponentes. Yo entiendo que ustedes lo están apreciando de esa manera, por lo menos como yo. Empiezo, pues, con la primera tarjeta. ¿Quitará Feijóo estas leyes? Hombre. ¿Qué méritos? Tiene 3 preguntas esta tarjeta. ¿Quitará Feijóo estas leyes? ¿Qué méritos le atribuyen a la avenida Diego Martínez Barrios? ¿Y por qué el rey firma estas leyes? ¿Le deslegitima? Pues Diego Martínez Barrios era un personaje menor de la Segunda República, eso sí, un masonazo, porque fue presidente o gran maestre de una de las grandes logias españolas. En España somos tan peculiares que tenemos 2 grandes logias, los franceses, 2 grandes orientes. Los franceses solo tienen 1, los ingleses también tienen 1. Aquí no, aquí tenemos 2. Eso es como. Oye, también tuvimos 2 reyes en el funeral de Isabel II. El país que más reyes tuvo, ¿eh? En algo hay que ganar. Y demás. Pues este señor pues no aportó prácticamente nada. Era una de estas mediocridades de la Segunda República. Tiene unas memorias casi tan ilegibles como las de Niceto Alcalá Zamora, porque eran los 2 pedantes hasta la exageración. Y que tuvo pues absolutamente nada. Yo me imagino, como dice José Manuel Otero Novas en sus memorias, lo que yo viví, que son interesantísimas y además muy fáciles de leer, porque son muy breves, a diferencia de... Vamos, están divididos en capítulos muy cortos. Y además, dice Otero Novas, hombre, a mí me da la impresión de que de un tiempo a esta parte la cantidad de calles, monumentos, obeliscos, de símbolos y a personajes masónicos que hay en España, en las ciudades españolas, dedicados por todos los partidos, PSOE y PP. Pues a lo mejor por ahí se explica por qué tiene Martínez Barrios una calle o una avenida. Sobre lo de Feijóo, pues yo digo lo de típico. La semana que viene hablaremos del gobierno. ¿Y por qué firma el rey estas leyes? Hombre, supongo que los cortesanos, porque le dicen que vuestra majestad tiene que atenerse a la Constitución, porque ya ve lo que le pasó a su padre, ya ve lo que le pasó a su bisabuelo, bla, bla, bla. Pero bueno, efectivamente, le deslegitima. Y bueno, no voy a decir más. Si alguien me lo quiere preguntar, mi opinión, pues luego se la doy. No, vamos a ver. Yo estoy totalmente convencido que Núñez Feijóo no va a derogar la ley de memoria democrática, aunque lo haya prometido, por 2 razones fundamentalmente, porque su predecesor Rajoy, también con mayoría absoluta, que es dudoso que vaya a alcanzar Feijóo, no derogó la ley predecesora de esta, es decir, la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Recordemos que ha habido 2, Ley de Memoria Histórica de Zapatero 2007, Ley de Memoria Democrática de Sánchez 2022. Rajoy, con mayoría absoluta, no derogó la Ley de 2007, aunque también lo había prometido. Nosotros acabamos de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Memoria Democrática. El PP no lo ha hecho. Lo único que hay es la promesa de Feijóo de que si gobierna la derogará. Y sobre todo en Andalucía, con mayoría absoluta, no han derogado la Ley de Memoria Democrática, que, como he intentado demostrar, es aún más radical que la nacional. Luego, por supuesto que no la va a derogar. Martínez Barrio, por lo que yo conozco, no es lo peor del bando republicano. No, fue presidente de las Cortes, fue jefe de gobierno durante 24 horas, el 18 de julio de 1936. El último intento de iniciar la guerra civil. Intentó negociar con Mola, intentó detener el estallido de la guerra. Es decir, sí, o sea, yo no tendría problema en que haya una. Pero claro, que también haya calles, por ejemplo. No, pero aquí lo insoportable es el doble rasero. Es decir, lo insoportable es que le hayan quitado la calle a Utrera Molina simplemente por su vinculación con el régimen de Franco, cuando él no participó en la guerra civil, no participó en la represión de los inicios del régimen franquista o de la propia guerra civil, digamos un funcionario, un alto funcionario de los años 50, 60, que dejó buen recuerdo en Sevilla porque impulsó muchas viviendas sociales, etcétera, etcétera, hizo frente a las inundaciones del 61, y a este señor hay que quitarle las calles y el título de hijo adoptivo de la ciudad, etcétera, simplemente porque era franquista, ¿no? Es decir, eso todos o ninguno. Lo insoportable aquí es el doble rasero, un doble rasero que, por supuesto, va dirigido pues a afirmar y a consolidar lo que dije antes, la superioridad moral de la izquierda, que para eso se han montado todas estas leyes. Sí, bueno, permíteme añadir, Cristina, que es que la ley de memoria democrática, como la anterior, es una ley ordinaria, no es una ley orgánica. Para derogarla en las Cortes no hace falta más que la mayoría simple en el Congreso de los Diputados. Es mucho más sencillo de derogar. Y además, a diferencia de la ley esta del solo sí es sí, de la ley trans, que esas
penetran en cantidad de leyes, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, tocan cantidad de leyes. La ley de memoria democrática, aparte de ser ordinaria, es una ley que apenas altera el ordenamiento jurídico. Luego se podría derogar en un pispás, si quisiese, claro. Pues voy a seguir porque aquí tenemos, no sé si es lo que nos va a dar tiempo. ¿Qué opinan sobre la idea de que el presidente de la Junta de Andalucía, ha establecido el 4 de diciembre, por ahí, al tuntún, como el Día de la Bandera Andaluza? ¿Qué quiere Moreno Bonilla hacer lo mismo que ha venido haciendo Feijóo en Galicia? Muy interesante. Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente. O sea, Moreno, el PP andaluz cree que no puede crecer por la derecha y entonces tiene que crecer por, llamémosla, izquierda. Y en esa izquierda está el nacionalismo andaluz, que parece ser que también, como el nacionalismo catalán, al menos sus jefes, pues son de los de... Para mí, para la saca. Y entonces, como es algo que creen estos inofensivo, pues ponemos la bandera, pues le damos una medalla a uno que es vicealcalde de Sevilla y tal, cuyo nombre no voy a decir, por si pasa algo y tal, pero yo creo que conocéis todos. Y además, y todos, pero aquí volvemos otra vez a este doble rasero. Día de la bandera nacional española, no, Dios mío, fascismo. Día de la bandera andaluza, sí, qué bonito. Efectivamente. Sí. En eso nos encontramos claramente. Y lo hace el Partido Popular, no lo hace el PSOE. Exactamente. Desgraciadamente para nosotros, los andaluces. Bueno, la transición trajo cosas buenas, pero ¿no creen que la ley de memoria histórica es una consecuencia de haber hecho una transición donde se le entregó el poder a aquellos que trajeron la guerra civil? ¿No creen que el perdón no significa poner la otra mejilla? Bueno, yo no creo que la transición se le entregara el poder a los que perdieron la guerra civil. La transición fue realmente un proceso de acercamiento, de reconciliación y de establecimiento de un nuevo régimen democrático sobre bases aceptables por ambos bandos. Hubo concesiones por ambas partes y no creo que la transición misma implicase una rendición moral de la derecha frente a la izquierda. La rendición moral ha llegado después, era inevitable que la izquierda llegase a gobernar en función de los mecanismos democráticos y tal. Le tocaba llegar al poder tarde o temprano y le tocó muy pronto, ¿no? En el 82. No, es decir, la situación actual de superioridad moral de la izquierda, de hegemonía cultural de la izquierda, ha sido resultado más bien de la dejación constante de la derecha en la batalla cultural desde entonces, no en la transición. En la transición se hizo lo razonable, es incorporar a la izquierda al juego democrático y buscar una constitución de consenso en la que pudieran caber todos. Pero en el juego político posterior, es decir, la actitud de la derecha durante estos 40 años, y básicamente el Partido Popular, que ha sido el gran partido de la derecha, sí se ha caracterizado pues, por una renuncia total a la batalla cultural y una actitud tecnocrática de que lo importante es la gestión, lo importante es la economía, la cultura se la podemos regalar a la izquierda, la cultura incluye la educación, incluye estos aspectos de interpretación de la historia, etcétera, y ahora un poco pues cosechamos o tenemos el resultado de todas estas dejaciones durante 40 años. Vox ha surgido precisamente para corregir eso, es decir, Vox es el partido de la batalla cultural, ¿no? Y esta pregunta que tengo, creo que la ha respondido ya Pedro. ¿Dónde se podrá anular esta ley? ¿En el Tribunal Constitucional, en el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo, en España? Ha respondido ya que era fácil. Sí, era fácil y es una ley que tiene que ser anulada por las Cortes Generales. Y para eso, hombre, tengo la misma esperanza en Feijóo que la que tiene Puigdemont, pero hay que insistir, hay que dar data, hay que poner
al Partido Popular, a sus dirigentes, ante sus contradicciones. Cuando, si suponemos tal, y si creemos en las encuestas, que yo creo muy poquito en ellas, y entonces si hay un gobierno PP-Vox, pues Vox tiene que exigir constantemente al Partido Popular que derogue esta ley, incluso como condición previa a la investidura. Pues justo esta pregunta va por el hilo. Si el gobierno de España lo ostentara o dependiera de Vox, ¿volvería el cadáver de Franco al Valle de los Caídos o al menos a la Almudena? Soy consciente de que las 3 personas que componen la mesa no ostentan en su mano la toma de dicha decisión, pero ¿qué opina vos al respecto de esto? Me gustaría que pudieran resaltar la aniquilación de todo aquello que suene al adversario político y quien no piensa igual que la izquierda y llegan a aniquilar y anular todo, enterrando hasta la faceta cultural. Por ejemplo, don José María Pemán. Bueno, la familia Franco dijo en su momento que si sacaban el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, al que lo llevó Juan Carlos I, uno de sus primerísimos actos como rey de España, lo cual es otra patada a la monarquía, a la corona, que parece ser que está muy a gusto con las patadas que les dan desde la izquierda, siento decirlo. Bueno, la familia dijo que ellos enterrarían a su augusto predecesor en la Almudena. Bueno, pues ya está. Porque la situación actual de la familia, y esto es público y notorio, no estoy dando información privilegiada, es que la llave del panteón del cementerio del Pardo, la llave que da acceso al panteón de los Franco, lo tiene Presidencia de Gobierno. O sea, si un Franco quiere ir a esa tumba, tiene que coger el teléfono, llamar a Presidencia de Gobierno y decir, oiga, ¿me dejan la llave? Entonces, es una expropiación de cadáver. Qué fuerte. O sea, yo esto no sé en qué otro país se ha dado. O sea, aquí es la izquierda la que ha convertido a Franco en una especie de héroe extraordinario, una especie de emperador de la galaxia. Pues nada, parece que esta pregunta suscita bastante interés porque hay otra tarjeta diciendo si llega a depender de Vox, ¿se devolverá a Franco a su lugar con acto de desagravio y castigando a los profanadores? Pues es lo que pretende la izquierda, que no haya nadie que pertenezca a la no izquierda que merezca ser recordado u homenajeado. Y para eso hay que decir, no, bueno, es que José María Pemán tal... Hombre, es que una vez le dio un cachete a un niño pobre que le manchó el vestido a su mujer cuando iba paseando tal. Fíjate qué malo era. Por eso no puede tener una... Da igual, absolutamente da igual lo que hayan hecho o lo que hayan sido. Se encontrará algo. Juan de la Cierva, inventor del autogiro, ingeniero reconocidísimo que te montó una empresas en el extranjero, da igual. Colaboró con Bolín en encontrar un avión para Franco. No tenemos eso. Da igual lo que hiciera. Merece oprobio eterno. ¿Por qué? Porque tienen que quedar solo ellos. Tienen que quedar los bustos. Pues, por ejemplo, hay algunos pueblos en España que tienen estatuas al Che Guevara. Ya está. Eso sí puede quedar. No puede quedar. Ese sí es el modelo para los hijos de esta gente. Y tiene que ser también para nuestros hijos. El Che. No José María Pemán, que José María Pemán, pues el pobre no hizo daño a nadie. También, todo, lo sabemos todo. Y también a Ramón Carranza le quitaron el estadio. Aquí tengo una pregunta para el diputado Contreras, que probablemente le ha hecho un joven de por aquí, porque dice, ¿qué se puede hacer para que la Universidad Española sea un foco de impulso intelectual y no de sectarismo? Bueno, no. Esta es la más difícil. Eso depende sobre todo de nosotros, más que de las leyes. Es decir, depende de que los estudiantes que no sean de ultraizquierda sean más proactivos y se muevan más, expresen su opinión, planten cara a los otros. Cuando digo plantan cara no digo darse de tortas, sino expresar sus opiniones con rotundidad, con claridad, lleven a conferenciantes a hablar en la universidad, que expongan puntos de vista alternativos al pensamiento único progre, ¿no? Se presenten a las elecciones internas de la universidad, representantes de alumnos o
a la Junta de Facultad o lo que sea, que haya profesores conservadores que opten al rectorado o al decanato. Es decir, es cierto que hay una mayoría de profesores de izquierda, y ese es un fenómeno además universal, se da en todo Occidente, ¿no? Pero hay algunos de derechas, es decir, y lo que yo sí he conocido mucho en el estamento universitario es, digamos, el conservadurismo vergonzante. Es clásica la figura del profesor que es de derechas, pero lo lleva muy en secreto. No se le nota nada en sus clases, incluso simula ser de izquierdas en su explicación, o bien rehúye sistemáticamente los temas embarazosos y se pone de perfil, etcétera, ¿no? Con esto no quiero decir que haya que convertir las clases en adoctrinamiento. Yo siempre he pensado que enseñar no es adoctrinar, pero los alumnos sí deben poder más o menos adivinar lo que uno piensa sobre los asuntos, sin que eso implique adoctrinarles. Ya sé que es un equilibrio difícil de alcanzar, que la frontera entre las dos cosas puede ser ambigua, pero ciertamente hay mucha, no sé cómo llamarlo, hay mucha autocensura, no quiero decir cobardía, iba a decir, pero en fin, entre mucho profesorado de derechas. Así que no echemos culpa solo a los legisladores, a los gobernantes. Empecemos por ser más activos los que estamos ahí, ¿no? Me refiero a profesores y alumnos. Clara Campoamor era del Partido Liberal, Partido Radical, de un partido liberal, el Partido Radical, y se exilió en 1935, meses antes de la victoria del Frente Popular, no por el levantamiento militar. Para los jóvenes que hemos sido increpados por defender esta realidad histórica en la universidad, ¿qué futuro tienen las inquietudes que defienden la historia real con esta ley de memoria política histórica? Perdón por la letra. Dice para ambos contertulios, para ambos tertulianos. Lo que sí os digo es que tenemos exactamente 10 minutos. Bueno, yo creo, como decía Lucía Contreras, que hay que dar una batalla en la universidad, pero claro, no hasta el punto de inmolarse. O sea, porque luego, ya sabes, creo que son 6 las convocatorias que te permiten en la universidad todavía. Entonces sí, hay que dar la batalla, pero también yo creo que algunas universidades la batalla está absolutamente perdida, al menos durante unos años, y entonces la forma de adquirir formación, de dar la batalla cultural, pues son actos como este, los que organicen partidos de fuera del sistema, como es Vox, ya lo vemos constantemente, como Feijóo está con su mano tendida a uno en concreto, no a Vox, y también en actos que organizan asociaciones particulares. Yo le diría a este muchacho que formase con otros compañeros suyos asociaciones, incluso para organizar actos aquí, en instituciones locales, municipales de la ciudad de Sevilla. No en la universidad, bueno, eso ya lo tiene que valorar él, la Universidad de Sevilla, la Pablo Olavide, pero si no te permiten en un sitio, te vas a otro. Si no se puede hablar de Franco, hablaremos de la Reconquista. Si tampoco nos dejan hablar de la Reconquista, que es otro término fascista, pues entonces hablaremos del descubrimiento de América, de lo que sea. Y si hace falta, hablamos de los crímenes del PSOE. Ya está. Pero todo menos callarse. Y dicho... Y para que los jóvenes puedan acceder a las dependencias municipales, el Grupo Municipal de Vox se ofrece a informarles. Vale, a ver, es que me interesa mucho lo de Clara Campoamor. Pedro me corregirá, pero creo que Clara Campoamor no se exilia en el 35, sino en el otoño del 36. Sí, más seguro, vamos. Con lo cual asiste a la primavera del 36, es decir, al preámbulo de la Guerra Civil, y al verano del 36, el estallido de la Guerra Civil, y la fase más dura y más sangrienta de la represión en retaguardia, en el Madrid republicano. Por eso ella publica en el 37, se va de España en octubre, noviembre del 36. En el 37 publica en Francia un libro que se llamaba La Revolución Española vista por una republicana, un libro cuya lectura recomiendo a todos porque además es bastante breve
Y es muy interesante porque, claro, Clara Campoamor pertenece a lo que se llamaba la tercera España, la de los que no se identificaban con ninguno de los bandos, ¿no? Y huyeron de España precisamente por eso, porque no se identificaban con ninguno de los bandos y se sentían amenazados casi siempre por el bando republicano, porque se trata de intelectuales que estaban o en Madrid o en Barcelona, capitales que quedaron en manos del Frente Popular durante la mayor parte de la Guerra Civil. Entonces, por ejemplo, los tres de la agrupación al servicio de la República, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez Ayala, o sea, intelectuales que habían apoyado el advenimiento de la República, habían participado en los debates de la Constitución Republicana, etcétera, huyeron de España. Tú preguntas a cualquiera en la calle y dirán, claro, huían de Franco. No, no huían de Franco, huían del Frente Popular. Ortega y Gasset, García Morente, el filósofo, Pérez Ayala, Gregorio Marañón, Eugenio d'Ors, Pau Casals en Barcelona, Juan Ramón Jiménez, Josep Pla, Azorín, etcétera. Sí, sí. Bueno, Pío Baroja estaba en zona nacional, ¿no? Etcétera. No, te quiero decir, todos estos intelectuales de la tercera España, Chávez Nogales, por ejemplo, también, huyeron al extranjero huyendo de la represión republicana, Frente Populista. Volvieron a España algunos, otros no. Pero el testimonio de Clara Campoamor es muy interesante porque explica muy bien cómo se deterioró la situación en la primavera del 36. Por eso dije, y es mi opinión personal, por supuesto una opinión personal, que si nosotros llegamos al gobierno alguna vez, no vamos a imponer a la sociedad a través de una ley, porque creemos en la libertad de debate sobre la historia y no impondremos nuestra propia visión histórica por decreto, como hacen ellos. Mi convicción personal es que la Segunda República ya no era una democracia a la altura de la primavera del 36, por las circunstancias de fraude y violencia en que habían tenido lugar las elecciones de febrero del 36, la victoria del Frente Popular. Ya termino, como han demostrado los profesores Álvarez Tardío y el otro cuyo nombre no recuerdo, en aquel libro de fraude y violencia en las elecciones del 36, y la situación absolutamente deteriorada de la primavera del 36, con violencia política constante, un promedio de 3 muertos al día, quemas de iglesias, asaltos a las sedes políticas de partidos de derecha, etcétera. Pero, y ya termino, esto lo han explicado con enorme brillantez y mucha, en fin, relevancia histórica por el hecho de que, digamos, eran neutrales, tampoco estaban con Franco, gente como Clara Campoamor. Leo un fragmento muy corto de su libro La Revolución Española vista por una republicana. Y habla de la primavera del 36, no de la guerra, el preámbulo de la guerra. En el campo se multiplicaron los ataques de elementos revolucionarios contra la derecha y contra la patronal. Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados. En las carreteras del sur, Andalucía, eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía a los viajeros una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Esta era la situación en la primavera del 36, en esa maravillosa república, el asombro del mundo que unos cuantos fascistas pues conspiraron para destruir. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos magníficos ponentes. Han quedado solo 2 preguntas. Sentimos muchísimo, pero no nos da tiempo a contestar a ninguna de las dos. Sí les puedo decir que los libros de estos dos interesantes autores que hemos mencionado al principio en la presentación están a la venta en la librería Padilla, en la calle Trajano. Si ustedes quieren adquirir cualquiera de los libros que hemos mencionado en la presentación, pues allí los tienen. Y nada más, pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias.